Le Vietnam brûle et moi je hurle Mao Mao. Johnson rigole et moi je vole Mao Mao. Le napalm coule et moi je roule Mao Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao Mao. Les putains crient et moi je ris Mao Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout a En 1971, un Harry Mulisch, ya consagrado pero apenas conocido fuera de las fronteras de Países Bajos, publicaría El atentado. Una novela con la que profundizaba en todas las temáticas que, por otra parte, ya caracterizaban y caracterizarían su obra posterior. La memoria, la identidad o los avatares de una comunidad frente a los peligros que la amenazan son temáticas que se expresan con una claridad meridiana en esta novela. Imagina que tienes 12 años en el Ámsterdam ocupado de 1945. Vives cerca del muelle junto a tus padres y tu hermano, que morirán después de que unos agentes de la Gestapo les crean responsables de un atentado contra un policía colaboracionista local. La incomprensión del suceso, y en cierta forma el absurdo que lo caracteriza, no harán sino aumentar cuando Antón, el niño superviviente, crezca y descubra que el atentado nace de una acción espontánea por parte de los miembros de la Resistencia, o que todo tuvo lugar porque un vecino redirigió las represalias de los ocupantes alemanes al mover el cadáver del policía colaboracionista de su puerta, donde yacía en un primer momento para así descargarse de culpa. Estas 5 fases del duelo por la pérdida de los seres más queridos del protagonista se abordan en la novela de una forma descarnada, pero también realista como la vida misma. Por eso mismo, y porque representa el absurdo de la vida mejor, precisamente que las propias novelas del absurdo que surgirían décadas antes de su edición, El atentado, de Harry Mulisch, es una obra clave para entender el sentimiento que caracterizó los años posteriores a la conflagración que dejaría a Europa reflexionando sobre sus propias ruinas. El frío atenaza nuestros cuerpos en una noche gélida de enero en Ámsterdam. Fin de año pasó sin pena ni gloria y aún nos quedan algunas semanas para que el ejército invasor alemán se retire de Holanda, que está ocupada desde mayo del 40. La mayoría de holandeses ya conocen, y los que no lo intuyen claramente, que el sentido de la guerra ha cambiado desde hace varios meses. Con el desembarco permitiendo a los aliados poner el pie en el viejo continente y Rusia cada vez más cerca de sus fronteras, Alemania yace como fuerza ocupante, pero cada vez más debilitada, viendo su poder periclitado por momentos, observando cómo enemigos internos y externos ganan cada vez más terreno. Esta situación permite a unos guerrilleros urbanos de la resistencia holandesa atentar contra un jefe de policía local, encargado del barrio en el que el atentado que da comienzo a la obra tiene lugar. A lo largo de la novela descubriremos que los terroristas no son más que 2 jóvenes enamorados próximos a la veintena de edad, que con mucho más ímpetu que técnica consiguen disparar unas cuantas veces contra el policía, que siempre realiza el mismo trayecto nocturno de vuelta a casa en su bicicleta. Tras el atentado vienen momentos de tensión. El agua sigue empapando como hasta hace un momento, las olas lejanas siguen chocando contra el muelle, actuando como banda sonora de una época tan silenciosa como triste. El vecindario, que se ha visto abocado como tantos otros millones de personas a vivir esta humillante ocupación, exhala con impaciencia. El cadáver del policía provocará interrogatorios, destrucción y presumiblemente represalias contra el primero que pase por delante. Es en este momento cuando un vecino solitario sale de su resguardo y recoloca en un movimiento constante y silencioso el cadáver enfrente del hogar de Antón. Dentro del hogar, marido y mujer discuten sobre lo más adecuado dadas las circunstancias. Dejarlo allí y dar explicaciones, moverlo y arriesgarse a protagonizar una escena inexplicable. En definitiva, nada está claro. Es en este momento cuando el hermano mayor de Antón decide actuar y salir a mover de nuevo el cadáver, con tal mala suerte de ser descubierto por las autoridades alemanas. El suceso dará lugar a horas de incomprensión y poco más tarde al dolor con el que la tragedia súbita sacude el alma humana. Antón,
aún demasiado inocente para descifrar el mal, incluso en estos momentos trágicos, descansa semi-recluido en la comisaría local, donde conocerá a una joven que consigue aportarle algo de seguridad, una brizna de un pensamiento que le teletransporta a un futuro en el que no existe este grado de desazón. Sin saberlo, Antón concibe en esos calabozos un amor platónico por una muchacha que acaba de provocar su misma desgracia, atentando contra el policía. De hecho, ella misma ni siquiera es consciente de las consecuencias de su acto hasta que entiende que toda la familia de nuestro protagonista yace muerta en las afueras de la ciudad. A partir de aquí y años adelante, la novela explora el desarrollo vital de Antón, convertido en médico recién diplomado, cínico e insensible ante casi todo lo que le rodea, que es considerado como absurdo, vacío de sentido. La tradición francesa ya habría recorrido esta temática de forma profunda en su literatura y ensayo de posguerra, y si bien será Camus el que exprese una desazón total frente a una existencia que no contenga ningún anclaje de sentido, es Sartre el que entiende esta madeja de absurdo como una posibilidad para imprimir un nuevo sentido a la existencia mediante nuestras propias elecciones. Algo que en cierta forma concede una libertad que puede resultar sumamente positiva en nuestras vidas. Esta posibilidad aparecerá en la obra encarnada en el hijo del policía asesinado, que conocemos una vez que Antón se ha graduado, muchos años después del atentado. Para el hijo del comisario, su padre jamás se excedió en su trabajo ni realizó nada más allá de sus obligaciones como autoridad al frente. De hecho, fue una víctima más al verse forzado a preservar el orden en una época tan convulsa. De hecho, la gran disparidad de versiones acerca del acontecimiento es algo que incide en este absurdo, mucho más cuando sabemos que el atentado tuvo lugar realmente en la Holanda ocupada y que durante años la comunidad de la ciudad debatió sobre los verdaderos culpables del acontecimiento o sobre la importancia del azar en acontecimientos tan trascendentales para una biografía humana. De hecho, esta disparidad de intuiciones se ve incluso en el propio título, ya que el atentado puede nombrar tanto al asesinato del comisario como a aquel de la familia de Antón. La novela discurre de una forma que muestra a la perfección la contradicción de la racionalidad, ya que, pese a que se nos exige en determinados entornos que actuemos como entes racionales, capaces de anticipar las consecuencias lógicas de nuestros actos, en los escenarios que realmente darán sentido a nuestra vida, muchas veces esta razón desaparecerá, o en cualquier caso, aparecerá después para racionalizar los actos cometidos en un acceso de sentimiento. La novela también nos lleva a entender la identidad como algo social y comunitario. Aunque Antón está completamente desvinculado de su pasado, algunos personajes de su vida anterior vuelven al presente y le recuerdan quién es, haciéndole saber que más allá de graduado, médico, holandés y otros rasgos de su identidad, seguirá siendo un represaliado de la ocupación, algo que fragua su personalidad de una forma mucho más profunda que cualquier otro acontecimiento. Y es que su lectura nos deja muchas incógnitas y muy pocas certezas. Vemos de una forma muy clara cómo el mal se perpetúa, cómo las acciones de hace décadas operan y traccionan el presente de una forma tan potente, algo que rivaliza con la perspectiva actual, que entiende a los individuos como entes desligados de su historia, capaces de adueñarse de su presente y de su futuro con solo su voluntad. La aparición y hegemonía de un hombre sin atributos, capaz de hacerse y rehacerse tantas veces como sea deseable para su adaptación al medio, resulta valiosísima para un sistema productivo que se nutre de la herencia cultural de una sociedad, pero que la desdeña cuando amenaza su régimen de plusvalor. Un plusvalor necesario para su réplica infinita hacia ninguna parte. De hecho, desde cierta perspectiva, la obra podría poner en jaque muchos de los tratamientos psicológicos que se llevan a cabo hoy en día en torno al trauma, basados en el estudio de la conducta y su adaptación o no adaptación al entorno del sujeto. Según otros enfoques de esta ciencia psicológica, lo adaptativo no siempre tiene una traducción en el bienestar del sujeto. De hecho, muchas veces perpetúa las condiciones que generan la infelicidad.
En mayor o menor medida, nuestras sociedades modernas incluyen personas que han sufrido sus propios atentados. Persecuciones religiosas, asesinatos o violencia extrema son vivencias no muy extrañas para una parte de la población mundial, a la vez que es información normalizada para el resto. Estas y el resto de intuiciones que aparecerán al calor de la novela les pertenecen a ustedes. Un abrazo, guerrilleros de la Concordia. To think of us again, and I do